Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Love Bites, una canción que lo habéis pedido muchísimo, Age of the World. Así que bueno, este grupo no necesita presentación a la altura que estamos, solamente nos queda disfrutar. Veo en el primer fotograma del primer segundo que enfocan a Miyako con el piano, así Millaco, que esto apunta efectivamente. Pues ya, súper bien. me voy a Prepara el poner el pelómetro, pelómetro, que aunque me da a esto mí que va a saltar rápido, ¿no? va a saltar, bueno, va a reventar la cosa. Vamos allá. Why do we let our hate deceive and lie at each other? Why does it never end? The sorrow keeps on repeating. Come tumbles on the rain, willing again. No one ever knows. Wondering, the only time can tell. What is at the end of Why do we always say our desires really selfless? What if they're certain when there is no just a somebody else struggling like fever and we are fools? Will in the end, no one ever knows. Wondering, the only time to come, carrying the blessed light. Vaya comienzo, que los pelos de punta, qué sensibilidad tiene Asami para Madre cantar, qué mía. delicadeza tiene Miyako para tocar el piano, Midori apoyando con la guitarra, qué barbaridad de comienzo, tío, es cómo transmiten. Encendió el foco, que se me había olvidado, por cierto, pero estaba a punto de sacar un mechero, ¿no? Como... Y nos ponemos. Claro, joder. Bueno, ahora se lleva con la linterna del móvil, pero vamos. Sí, es que nosotros somos de la generación antigua, nosotros era con el Efectivamente, mechero todavía. mechero, sí, sí. Cuando. Que en nuestra época no había móviles Sí, sí, y cuando teníamos todavía las se podía linternas. incluso fumar en los locales cerrados en los conciertos, sí. Efectivamente. Pero, joder, además es que no me esperaba yo que fuera tan balada, ¿eh? Sí, bueno, yo no sé si después, ellas son muy de hacer cambios de ritmo, no sé si después cambiará, Sí, sí, que lo mismo ahora pega un... pero la canción Se, es se enciende el preciosa. pequeño, se enciende el pequeño motor y se pone a dar caña, pero hostia, llama la atención que esté tan calmadita. Después, quiero incidir en la buena producción, tanto de sonido como de imagen, luces y de puesta en escena, porque si te fijaste, mientras estaba tocando el piano
y Asami cantando al principio, se veía incluso ese humo, ese hielo seco, ¿no? El Sí. humo ahí creando ambiente, es decir, metiendo a la gente en lo que es el ambiente de la canción. Ha tenido Magnífico. ahí al principio un pequeño acople el micro de Asami, pero Sí, bueno, cosas del directo, sí, sí, claro, obviamente. pero que Pero que está siendo brutal. brutal. Unos solos muy, Muy muy, ochenteros. sí, muy rollo Gary Moore, que yo creo que a Miyako especialmente cuando compone este tipo de tempos lentos y cuando tiene que crear unos solos para baladas y demás, se apoya mucho en el estilo de Gary Moore. Es decir, Miyako tiene muy buenas influencias, ¿eh? Sí, sí, Es una chica muy, muy que blues. entiende y que sabe. Efectivamente, efectivamente. Hace llorar ahí la guitarra. Vamos a ver cómo desemboca la canción, pero de momento, ¿qué vamos a decir?
Qué maravilla. Impresionante. Fíjate que antes lo decimos, antes ocurre, ¿eh? Bueno, antes del cambio de ritmo hemos visto, fíjate, parecía que lo decía yo casi premonitoriamente, hemos visto un solo a lo Gary Moore total. Sí, sí, pero total. Luego De- había una transición a lo Iron Maiden. Luego ha sido Iron Maiden total cuando ya se han encendido las luces y cuando ya se ha puesto rojo se ha convertido en los bytes. claro. Pero total, ya ha encendido el motor bien y venga ahí. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que a Fami, durante toda la parte, así, toda la primera parte de la canción, no la han enfocado mucho, no se la veía mucho, estaba como por detrás de Miyako, no, De Midori. de Sí, ha estado Midori. un poquito más en Estaba segundo ahí, plano. sí, sí, estaba ahí en segundo plano, pero ya cuando ya se han puesto las luces rojas que ha empezado a meter caña, ya se ha puesto ahí al lado y se veía a las cuatro ahí. Y a Sammy, madre mía, cómo canta. Tiene, tiene tanta capacidad, tiene tanta versatilidad. Además, sé que se ha preocupado, aunque sea profesional, de sigue estudiando, sigue preocupándose de adquirir nuevas técnicas, se ha preocupado de estudiar teoría musical para ayudar en la composición. Es decir, es una chica que se preocupa para siempre ir avanzando y progresando y cada vez dar un paso más. Entonces, es una voz que puede hacer muchísimas cosas diferentes. A Fami hemos visto un bajo distinto, un bajo de 4 cuerdas. Es raro ver a Fami con un bajo de cuatro Extraño, sí, cuerdas, sí, sí. porque ella suele tener o el que hemos visto de fondo, que estaba puesto sobre el pie de bajo, o el suyo con su propia línea de bajo, que es el Bacchus, el que no tiene pala, que ese no lo hemos visto todavía en vídeos, pero es que sabemos que lo tiene. Después, tanto Midori como Miyako ha sido un poquito más protagonista en esta ocasión con los solos, con esas guitarras. Bueno, Miyako que suele utilizar dos tipos de marcas de guitarra, o Dean Guitar que la patrocina, o también le he visto alguna PRS, que es esa guitarra con la especie de pájaros en los trastes. Pues me tienes alucinado con tu sapiencia Y, en y cuestión de instrumentos. Midori usa guitarras ESP, que son primas hermanas de las Ibanez. Bueno, después Haruna le patrocina Pearl, creo. Todas tienen patrocinios de marcas de instrumentos porque son élite Efectivamente, y es normal, es normal. normal. Efectivamente. Em, lo de Asami en esta canción, yo creo que la gran protagonista de este tema es Asami, aunque lógicamente los comienzos de piano de Miyako, que tiene una sensibilidad tocando Además, alucinante. el solo que se ha marcado lo Gary Moore, estaba con los ojos cerrados, estaba sintiendo la música. Yo también he cerrado los ojos, tío. Yo de pronto digo, wow, esto es Es que es brutal, ¿eh? impresionante. Sí, sí. Después, bueno, y cuando ha empezado, cuando tú dices el ritmo Iron Maiden es cuando Aruna Ha empezado a acelerar, sí, ha con el empezado doble bombo, ¿no? con los contrarritmos, yendo ahí sincopado con el doble bombo y dándole mucho A los eh, platillos, ¿eh? a los platillos, al ride y tal. Y ha empezado a meterle no solamente rapidez, sino fuerza en la batería, que ha habido un momento que daba golpecitos aquí en el pecho, ¿eh? Es decir, si tienes Tú un buen fíjate sonido, que me ha explotado el kilómetro dos veces. ya no vas a ganar para sombreros, No, 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 David. no. Voy a tener que, a ver si nos patrocina alguna marca de sombreros y Eso nos es. regala, ¿eh? Nada, nada, es decir, ahí estamos abiertos a todas las Hombre, claro, posibilidades, claro, claro. efectivamente. Y una composición como nos suele tener acostumbrados Love Bites, que no se conforman con hacer una balada al uso, sino ha habido como 4 microcanciones dentro de la canción. Es decir, Sí, sí, han sí, ido sí, hilando sí. pasajes porque Love Bites no se limita a cantarte cosas, te cuenta historias. Es un viaje emocional en cada canción.
A ver si nuestro amigo que nos pone las canciones, las letras de las Sí. canciones en los comentarios, nos las pone de esta también, que me quiero enterar lo que dice, y si no lo buscaré yo. Pero hostia, es que ha sido... es que ya se nos acaban los adjetivos con estas chicas. Bueno, pero siempre encontramos adjetivos Sí, sí, nuevos, no, no, porque, sí, sí. porque Que el más usado es brutal. sí, con Asami es porque mira, tiene potencia, tiene rango de voz, porque hace desde graves hasta muy agudos, es muy versátil porque te puede cantar desde baladas, tema de soul, incluso hay canciones que casi bordea el tema del rap cuando hila frases tan rápidas como algún trozo de canción que he visto por ahí, es capaz de hacer gritos agudos, es capaz de pronto de poner una voz súper sensible, unido a que tiene una gracia natural al moverse, porque además es Es bailarina, bailarina, sí, efectivamente. con que Pues todo el conjunto pues todo hace el ahí conjunto, una pues mezcla espectacular. efectivamente, y después que hemos visto ese lado humano cuando arropó desde el principio a Fami, ¿no? Cuando entró en la banda y tal. Y hubo una cosa que después he podido ver a posteriori, que claro, es que el documental es un resumen de 6 minutos, pero por ahí hay alguna versión más larga y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y decía que en ese periodo en el que estuvieron sin bajista, habían como un poquito perdido la ilusión. Estaban sin rumbo. Se sentían un poquito perdidas. Ten en cuenta que cuando se forma el grupo, la idea de las dos, de Haruna y de Mijo muy influenciada por Iron Maiden, Haruna muy influenciada por Halloween, pues esa era la idea, ¿no? Hacer una mezcla entre Iron Maiden y Halloween, entonces el grupo va evolucionando y cuando se va mi hijo, pues se replantean de cuál va a ser la identidad del grupo, y hacia dónde van a ir, ¿no? Y un poquito que habían... Y dicen que Fami, desde que la ven llegar y la ven disfrutar como nosotros, que nos llamó mucho la atención, ¿no? La cara de felicidad que tiene Fami cuando toca, que es Sí, yo sí. creo que decía un comentario de un espectador del canal que decía, es la única capaz de notar que sonríe incluso con la mascarilla puesta, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, y de pronto inunda todo de alegría y de felicidad, es decir, del disfrutar tocando, ¿no? Es decir, del Claro, disfrutar de la música y dice Asami que de pronto Fami les devolvió la ilusión de tocar. Es decir, gracias a ella recuperaron la ilusión como grupo y desear otra vez un nuevo comienzo y tener esta segunda vida en el grupo, ¿no? Y hemos visto de que ha ido muy bien. sí, sí, le ha venido de perlas. Acertaron de pleno en fichar a Fami y Sí. sí, en esta canción lo hemos visto. Después Es que, resulta que, bueno, ha habido más anécdotas al respecto que, por lo visto, bueno, Miyako, que es multiinstrumentista, cuando van a componer el disco de Judgment Day, ella hizo todas las líneas de bajo, ¿no? Le entregan los temas a Fami y de pronto Fami en menos de 3 semanas resulta que eh, mejorado. había hecho los arreglos, no solamente que se lo hubiera aprendido, sino había hecho los arreglos de todas las canciones. Y decía Miyako bueno, que los arreglos que había hecho Fami eran 100 veces mejores que lo que a ella se le había ocurrido hacer en Judgment Day. Entonces, a lo mejor la gente se creía que Fami llegó, se aprendió los temas y los grabó en el disco, tal cual. Pero Eh, no, todos los temas que se escuchan en Judgment Day están arreglados por Fami. De hecho, por ejemplo, en la canción que reaccionamos de Judgment Day, de esa canción, que ese comienzo de tapping que hace Fami, eso se le ocurrió a ella, añadirlo, por ejemplo, al tema, ¿no? Porque vio que estaba hecho en una tonalidad concreta, le venía bien, es decir,
es una chica que entiende de composición también, así que, bueno, aparte se ha sentido muy arropada, considera a las chicas, tanto a Miyako como a Midori, por ejemplo, muy hermanas mayores suyas, y entonces todo ha encajado a la perfección y se nota, es decir, Se nota. que la Además, química además es que, aparte de la química, es que se nota que disfrutan. disfrutan, sí. Y en el momento que ya no disfruten, pues ya lo mismo Eso es la ya, muerte de un grupo. efectivamente. Ya pues, si lo empiezan a hacer por obligación, ya se nota, bueno, a ellas y a todo el mundo. Todos en nuestro trabajo, si te gusta lo que haces, Claro, lo haces con pasión y te gusta y en el momento que ya no te gusta, se nota. efectivamente. Entonces, es curioso porque se salvaron mutuamente. Fami estuvo a punto de abandonar su concepto de ser profesional porque no veía, aunque tenía el canal de éxito de YouTube, y sin embargo no se veía siguiendo ese camino en solitario. Ella necesitaba, Una digamos, familia. una familia, necesitaba un grupo, y el grupo necesitaba recuperar la ilusión. Así que, bueno, ha tenido un final feliz y me parece maravilloso. Así que Y este Eh, tema, es un disfrute musical, visual, esta canción. Y bueno, mm, sin nuestros palabras. fans son sabios, la manada es sabia, el Wolfpack es sabio, así que esta canción os damos las gracias por haberla recomendado y haberla disfrutado juntos. Así que nada, chicos y chicas del canal, amigos, en definitiva, muchas gracias. Dadle a like si os ha gustado también, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Así que hasta muy pronto. Adiós. Hasta luego.